Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado nos habla de un matrimonio, según el profeta Isaías, que se produce entre Dios y su pueblo. Pero también podemos considerar que la relación que quiere tener Dios con el alma de nosotros es así también, es un matrimonio, porque lo dice claramente el último versículo, el versículo 5 del capítulo 62 de Isaías. Y por lo demás es un capítulo que también nos habla del sufrimiento de Cristo, ¿no? Ese sufrimiento del siervo doliente que en la cruz se entregó por entero para presentarse ante sí, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, una esposa radiante, inmaculada, perfecta, sin ningún pecado. Entonces, es así que Jesús tiene un proyecto para redimir al ser humano. ¿Cómo? Es como un matrimonio entre Dios y su pueblo, que es la Iglesia. Pero reitero, también es como un matrimonio con el alma de cada uno de nosotros. Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice: como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Más claro imposible, ¿no? Que lo que quiere Dios es unirse a este pueblo, un pueblo de personas humanas que somos pecadores, pero que nos quiere transformar desde dentro y convertirnos en una esposa santa. Y eso quiere hacer con el alma de cada uno de nosotros, que seamos la alegría de nuestro Dios, que Dios sea el esposo y nuestra alma la esposa. Es muy bonito entonces el modelo que tiene Cristo para salvar al hombre, ¿no? Él viene como el esposo a unirse con la esposa, ¿no? Entonces, la divinidad de Jesús, de hecho, se une con la humanidad. En la encarnación hemos celebrado el nacimiento de Jesús, la unión de lo divino con lo humano en la persona de Cristo. Pero además, Cristo quiere también extender esta encarnación en toda la Iglesia, en todo el pueblo de Dios. Y cada persona que acepta formar parte de esta Iglesia se convierte, de un modo u otro, ¿no?, en forma espiritual, por supuesto, en la esposa de Cristo. Por eso es muy significativo que el Evangelio de hoy es como el ideal programático que tiene Cristo para vivir su vida de Mesías, de Salvador del mundo. ¿Cuál es el ideal de Jesús? Él viene al mundo para unirse con su esposa. La esposa es la humanidad entera. Ojalá todos los seres humanos quieran ser la esposa.
porque Él entregó su vida por todos nosotros. Pero así como en el matrimonio, ¿no es cierto?, el novio le pregunta a su esposa, mira, yo quiero unirme a ti, libremente te entrego mi alma, mi cuerpo, mi vida, quiero compartirla contigo para siempre, en salud, en enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en la alegría también, y es para siempre. Y eso es libre. Y también la esposa, la novia, le dice lo mismo a su esposo. Entonces, en esa libertad, en ese mutuo consentimiento, se produce el sagrado matrimonio, que es un signo muy bonito, es un sacramento tan hermoso, que dice San Pablo, representa de la mejor manera este misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. Entonces, vemos que en el capítulo 2, Cristo inicia su trabajo apostólico, su ministerio, con un milagro. Es un milagro muy especial, porque es justamente en una boda. Cristo está invitado a un matrimonio, Él con sus discípulos. Pero primero, el evangelista Juan menciona a la Virgen María. Eso es interesante. Ella era como la invitada principal, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Dice, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Menciona primero a nuestra madre, como que ella es la protagonista en este milagro, en este encuentro de Jesús, ¿cierto?, con la vida pública y su tarea. Entonces, como que la madre le está dando un empujoncito a Jesús. Ya, vamos adelante, te toca ahora a ti ser el salvador del mundo y tienes que ir por el mundo haciendo milagros, anunciando la palabra, tienes que hacer milagros y llevar a todos los corazones de vuelta al corazón de Dios. Y llega la Virgen y le dice, no tienen vino. Esto es todo muy significativo, porque el evangelista Juan tiene la gracia de contar algo que pasó en la vida real, así al detalle, pero al mismo tiempo cada uno de los signos que él coloca en el Evangelio representa algo tremendamente profundo desde el punto de vista teológico. Entonces, cuando la Virgen dice, no tienen vino, fíjense, ella no dice, no tenemos vino, ¿ya? No, ¿por qué la Virgen dice así? ¿Será porque a ella no le gusta el vino? No. Ella dice, no tienen vino porque el vino es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la humanidad está sin la gracia, está viviendo en desgracia, está sin luz, no tiene paz, no tiene amor, no tiene felicidad. Entonces, qué bonito ver cómo la Virgen es la que intercede ante el Salvador para que la humanidad vuelva a tener la gracia. No tienen vino. Jesús le responde algo muy misterioso, le dice mujer, primero, ¿no? La trata de mujer. Mujer, ¿qué nos importa a mí y a ti? Mi hora todavía no ha llegado. Aparentemente está rechazando el pedido de la madre, pero no es así. Es un lenguaje secreto que existe entre los dos, ¿no? Como que Jesús le está recordando, madre, tú me estás pidiendo ahora que tengan vino, o sea, que el mundo vuelva a tener la gracia de Dios, la gracia que perdieron en el paraíso, pero mi hora no ha llegado. Le está diciendo, acuérdate que mi hora es en 3 años más, cuando me toque entregar la sangre en la cruz. Ahí sí tendrán ellos el vino de la gracia, porque ese vino no es nada más y nada menos que la sangre que brota del costado abierto de Cristo, ¿no? La sangre y el agua que brotan, ¿no? Donde nosotros recibimos el santo sacramento del bautismo, el agua, y la Eucaristía, la sangre, y comemos el cuerpo de Cristo, que es el corazón eucarístico de Cristo. Entonces, esa es la hora de Jesús. Pero Jesús igual va a obedecer en todo a la Virgen, por eso la Madre es la medianera de todas las gracias y es también la omnipotencia suplicante, porque todo lo que la Virgen le pide a Jesús, ella ya sabe que lo va a obtener. Es imposible que Jesús le niegue nada a la Virgen. Por tanto, ella va y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y así entonces podemos entender que la vida en la Iglesia es como ya estar celebrando una boda, un matrimonio, una fiesta. Porque Jesús es el esposo, es el novio,
y todo lo que está ocurriendo en los siglos y en los siglos que pasan es que se está realizando la boda. La boda. Estamos en la fiesta del matrimonio. Y en esta fiesta, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, los invitados a la fiesta, es lo que dice la Virgen. ¿Y qué dice la Madre? Hagan todo lo que Él les diga. La Madre quiere que sigamos a Jesús, que escuchemos a Jesús, que obedezcamos a Cristo. Lo mismo pasó en el bautismo de Jesús, cuando baja el Espíritu Santo, la paloma, y el Padre Dios dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y escuchar a Jesús significa hacer lo que Él dice, obedecer a Jesús. ¿Y qué pide Cristo? Que llenen las tinajas con agua, ¿no? También esto es muy significativo, porque eran 6 tinajas. ¿Y ustedes saben lo que significa el número 6? Significa imperfección. ¿Cuál es el número perfecto? El 7, que es la nota que a lo mejor sacaron ustedes en este año. Seguramente. Bueno, o por lo menos tienden hacia esa nota. El número 6 entonces es imperfecto porque el Antiguo Testamento es imperfecto y se da, ¿no es cierto?, el tiempo de contar San Juan este detalle, y es que estas tinajas eran para el rito de purificación de los judíos. Entonces, estas tinajas representan la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús le da un nuevo significado porque dice, llénenlas de agua. Se llenan de agua y se convierten en vino. Vean qué bonito, ¿no? El agua se convierte en vino. Entonces, esto ya es un signo de algo que va a pasar después, que es maravilloso, a partir del momento en que Cristo entrega su vida en la cruz, previamente celebra la última cena, y Jesús ahí entonces cambia el vino, ya no en algo material, sino que lo cambia en su propia sangre. Y dice, este cáliz, dice, no es el vino, sino que este cáliz ahora es mi sangre, que será derramada por ustedes para la salvación de los pecados. Así es que ahí tenemos este gran signo que es la entrega total de Jesús por nosotros, se entrega por entero en la cruz. ¿Para qué? Para que se realice la unión esponsal, es decir, de esposo con esposa, como Dios con la iglesia, Dios con el pueblo. ¿Y por qué es tanto vino? Porque imagínense, 6 tinajas de 100 litros cada una. ¿Cómo es la multiplicación? 6 por 100 da 600, ¿no? 600 litros de vino, ¿no? Es como mucho. Y ya eso que habían tomado bastante, porque ya se había acabado el vino. Entonces, ¿por qué tanto vino? ¿Qué quiere enseñar Jesús? ¿Quiere enseñar que todas las fiestas tienen que terminar en borrachera? No, ¿no es cierto? Por supuesto que no es esa la idea. Sino que lo que quiere decir Jesús es que cuando uno vive con el Espíritu Santo, la vida de uno es distinta. Uno no ve la realidad así como cualquier persona la ve, ¿no? En forma natural. ¿Ya? Entonces, la borrachera es cuando una persona está, digamos, como en un éxtasis, vive en una cosa, en un mundo paralelo. Pero la borrachera física del vino es algo malo, es algo que es un pecado también, ¿no es cierto? Es algo que nos transforma en animales, peor que una bestia. Entonces no es esa la borrachera que quiere Jesús para nosotros, sino que lo que Él quiere es que nosotros tengamos una vida tan llena de Dios que vivamos como en un éxtasis, en una felicidad tan grande que supera todo lo que es de este mundo. ¿Ya? Entonces por eso decía San Agustín que cuando alguien recibe el Espíritu Santo anda como borracho, pero no es que esté borracho físicamente, sino que es como una alegría tan grande que da el Espíritu Santo que parece que estuviera borracho, pero en el fondo está en una unión con Dios total, está en un éxtasis, está en una realidad, digamos, de unión mística con Dios. Que fue lo que ocurrió en Pentecostés, ¿no? Fue tan grande la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, y por lo demás ahí estaba la Virgen María intercediendo para que eso sucediera,
que la gente veía a los apóstoles, a los discípulos, a las discípulas que recibieron el Espíritu Santo y dijeron: están borrachos, pero estaban borrachos del Espíritu Santo, que esa es la única borrachera que hace bien. Ese vivir en Dios, ¿no? Con esa alegría profunda que siente el esposo con la esposa cuando ellos se casan y se unen, ¿no es cierto?, en el tálamo nupcial. Está dicho acá, predicho, que eso es el deleite del esposo y de la esposa. Donde dice: ya no te llamarán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite, porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. O sea, tu alma tendrá un esposo y esa alma va a estar en el deleite, no el deleite carnal, el deleite del borracho, del drogadicto, sino que en un deleite totalmente espiritual, místico, lleno del Espíritu Santo. Es impresionante cómo la Biblia utiliza entonces signos que uno ve en el día a día, pero le da un sentido sobrenatural. Y eso es lo que quiere decir hoy día el Evangelio.